de las páginas de la novela escrita por Vladimir Nabokov, a la gran pantalla con la dirección de Stanley Kubrick, Lolita fue una película muy atrevida para la época. Estamos hablando que su estreno fue en 1962. La historia es escabrosa, pero de una manera sensualmente cautivadora, y nunca de una manera vulgar. La novela es mucho más perturbadora, pero la censura no le hubiera permitido a Kubrick llevar ciertos elementos a su película. Aún así el contexto es el mismo, pero más sutil. La cinta describe la sulfurosa relación entre el escritor Humbert, de mediana edad, personificado magistralmente por el actor inglés James Mason, persiguiendo la fruta prohibida, Dolores Hayes, alias Lolita, la adolescente sensual que disfruta de la atención de hombres mayores, o simplemente de hombres en general, papel muy bien representado por Sulayón. En los papeles secundarios tenemos a Sally Winters como Charlotte, madre de Lolita, el ama de casa obsesiva y desenfrenada por relacionarse con Humbert. Y a Peter Sellers como Clerk Wilty en su papel típico, de hombre con 1000 disfraces y poco hilarante. Todos parecen simpáticos al principio, pero se vuelven cada vez más despreciables a medida que avanza la película. La película se desarrolla cuando el profesor Humbert busca una habitación para alquilar, y se encuentra con la propietaria de la casa Charlotte Hayes, y su amada hija Dolores. El profesor, al ver a esta última, acepta irrevocablemente las condiciones del alquiler. Rápidamente se establece una relación triangular entre el intelectual, sensible a la belleza y la juventud, la viuda desesperada e impresionada por este profesor, ambos incapaces de luchar contra sus propios deseos obsesivos, y una adolescente manipuladora y despreocupada. Relación que termina en tragedia. Vamos a conocer 25 datos curiosos de esta provocadora película. 1. El escritor Nabokov pudo haberse inspirado en un caso real para su novela Lolita. Entre algunos de sus documentos hallados, apareció un recorte de prensa del caso de una niña de 11 años, Sally Horner, que en 1948 fue secuestrada, para vivir cosas terribles con su secuestrador, mientras los dos viajaban por todo Estados Unidos, haciéndose pasar por padre e hija. 2. James Mason tenía 53 años frente a los 14 de Sulayón cuando hicieron la película. 3. Las icónicas gafas de sol en forma de corazón que usa Lolita, aparecen únicamente en fotos publicitarias, así como en la portada del álbum de la banda sonora, tomadas por Bert Stern. Nunca aparece con ellas en la película, pues usa gafas de sol tipo ojo de gato. Estas gafas de corazón se popularizaron a partir de esta película, y hoy en día siguen siendo tendencia. Sin embargo, ahora encontramos portadas de ediciones del libro de Vladimir Nabokov, donde ya no aparece esa femme fatale, esa joven provocativa con gafas de sol. Ahora vemos ya una joven manipulada, una niña presa de una sombra, víctima de los adultos. 4. Sulayón no asistió al estreno en Nueva York en junio de 1962, ya que contaba con 16 años, y la película fue clasificada para mayores de 18. Sin embargo, se le permitió asistir al estreno en Londres en el Teatro Columbia, en septiembre. 5. La película y la novela sirvieron de base para el éxito del tema de The Police de 1980, Don't Stand So Close to Me, ya que hace referencia a este tipo de relación y en una de sus líneas menciona, como el anciano de ese libro de Nabokov, refiriéndose a Humbert. 6. Como los censores cinematográficos no permitían que se hablara del atropello a menores, la edad de Lolita, que en la novela original tenía 12, tuvo que aumentarse a 14 para la película. También se opusieron a una escena en la que Humbert debía contemplar la fotografía de Lolita, mientras estaba en la cama con su madre Charlotte. Al final, la escena se filmó con Charlotte completamente vestida en la cama, y Humbert acostado sobre ella, con una bata. 7. Cuando Kubrick compra los derechos para la adaptación cinematográfica en 1958, la producción sugirió para el papel de Humbert a Charles Boyer. El actor aceptó inicialmente, pero por razones no especificadas, declinó algunas semanas después. Así que le es ofrecido a Errol Flynn, pero lamentablemente murió antes de que se hiciera la película. Luego, en 1960, Kubrick le pidió a James Mason que interpretara el papel,
pero inicialmente lo rechazó debido a un compromiso en Broadway. Por lo que consideran hacer Laurence Olivier, pero este rechazó el papel, aparentemente por consejo de sus agentes. Kubrick consideró a Peter Ustinov, pero decidió no hacerlo. Se sugirió a David Niven, quien aceptó, pero luego se retiró por temor a que los patrocinadores de su programa de televisión se opusieran. Finalmente Mason se retira de su obra en Broadway y obtiene el papel. Un papel muy controversial que muchos rechazaron por su imagen. 8. Para Lolita, Stanley Kubrick originalmente quería a Joy Haverton, pero su padre dijo que no, por miedo a que su hija fuera encasillada como una mujer promiscua. Así que la producción sugirió a Brigitte Bardot. En una entrevista posterior aparecida en 1961, Nabokov afirmó que Bardot estaba muy lejos de ser su Lolita. Esto explica por qué Bardot no consiguió el papel. En la primavera de 1959, el papel se le ofreció a Sandra Dee, que entonces tenía 17 años, pero su madre dijo que no estaba segura de ello. Unas semanas más tarde, se consideró a Beverly Adland, en ese momento prometida de Errol Flynn. En octubre de 1959, apenas unos días después del fallecimiento de Flynn, Beverly declaró que ella y Flynn habrían sido la pareja perfecta para la película. Comentó: si él no hubiera fallecido, sin duda hubiéramos actuado en Lolita. Ambos teníamos el físico del papel. Se dice que cerca de 800 chicas audicionaron para el papel de Lolita Hayes. Sue Lyon no sería elegida hasta finales de 1960 por Vladimir. 9. Al elegirla, Stanley Kubrick recordó a Sue Lyon en una participación que tuvo en el show de Loretta Young. Una de las cosas que lo convenció de contratarla fue el tamaño de sus pechos, que eran sorprendentemente maduros para sus 13 años en ese momento. Pensó que su madurez física haría que Lolita pareciera mayor. Tenía 14 años cuando se filmó la película y 16 cuando se estrenó. 10. Sue Lyon montaba a caballo todos los días después de filmar, por lo que Kubrick le dijo: si te tiran, rueda hacia el suelo. No te lastimes la cara. 11. Durante el rodaje, James Mason se dio cuenta de que Peter Sellers le estaba robando la película. Se lo contó a sus amigos, y le dijo que, de haberlo sabido, él mismo habría insistido en interpretar a Quilty. Unos años más tarde, el actor David Niven se quejaría de que Sellers le había robado la película. Estamos hablando de La Pantera Rosa de 1963. 12. Aunque la historia se desarrolla a lo largo de Estados Unidos, muchos de los decorados y exteriores principales como hoteles, hospitales e incluso calles residenciales, claramente se parecen más a lugares de Inglaterra, donde realmente se rodó la película. Y es que Stanley Kubrick tenía fama de tener miedo a volar, y en esa etapa de su carrera, se había establecido en el Reino Unido. Otra razón fue que Inglaterra ofrecía beneficios fiscales a los proyectos en que el 80% de sus trabajadores fueran ingleses. 13. La destacada actuación de Sue Lyon como Lolita le valió el premio a la revelación femenina más prometedora en los Globos de Oro de 1963. Lolita fue su debut cinematográfico. 14. Para la escena de la fiesta, Kubrick le dio a James Mason un interesante ejercicio de interpretación. Le dijo: quiero que te pongas un traje blanco en esta escena y, como Humbert, deberás ser encantador, ingenioso y cortés con todos. Pero si alguien se acerca o toca esa chaqueta, quiero que lo mires como si fueras a arrancarle los brazos. 15. Stanley Kubrick quedó tan impresionado con la versatilidad de Peter Sellers que fue su primera opción para interpretar al personaje principal, y varios otros, en su siguiente película, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú de 1964. 16. Hacia el final de la película, los $13,000 que Humbert le regala a Lolita equivaldrían a unos $120,000 en la actualidad. El regalo es, por tanto, muy generoso. 17. La Legión Católica de la Decencia consideró que sería un pecado ver Lolita. Este hecho, junto con el código de producción de Hayes, retrasó el estreno de la película durante varios meses, mientras Kubrick la reeditaba.
Años después Kubrick dijo que, probablemente no habría hecho la película, si hubiera sabido de antemano lo difíciles que serían los problemas de censura. 18. Se informó que debido a su meticulosidad, Stanley Kubrick solo filmaba 1 minuto en pantalla cada día. 19. En la novela, Lolita es morena. En la película, es rubia. 20. La película fue prohibida en Irlanda. 21. Shelley Winters dijo que James Mason era maravilloso, sexy, inteligente, pero distante. En cuanto a Peter Sellers, dijo que parecía actuar desde otro planeta, nunca pudo conectar con él. 22. En 1997 se rodó otra versión de la película dirigida por Adrian Lyne, interpretada, entre otros, por Jeremy Irons y Melanie Griffith. Pero no consiguió ser distribuida. De nuevo, la moral. Tan solo una sala de Nueva York y otra de Los Ángeles se atrevieron a distribuir el filme. 23. Sue Lyon fue diagnosticada con un trastorno bipolar en su adolescencia, y debió someterse a tratamientos con litio que no fueron de ayuda. La falta de información de esa época sobre las enfermedades de salud mental, y el silencio de la actriz a hablar al respecto pues eran los años 60 y estaba en Hollywood, hizo que su situación se escondiera bajo la alfombra, para ir empeorando. 24. Gracias a la novela y a la película, el nombre Lolita se ha convertido en un término común aplicado a mujeres jóvenes precoces. 25. Aunque nunca hicieron otra película juntos, James Mason y Stanley Kubrick siguieron siendo amigos, y Mason visitó el set cuando filmaba El Resplandor en 1980. La película Lolita fue un gran proyecto y todo un reto para Stanley Kubrick. Si no la has visto, no la debes pasar por alto. Una notable y fascinante película filmada en un maravilloso blanco y negro. Además, la banda sonora de Nelson Riddle es deliciosa. Lolita posee un tema que sigue siendo relevante hasta nuestros días.